En medio de la escalada de juicios políticos contra funcionarios electorales del Partido Libertad y Refundación, surge un nuevo escenario, la posibilidad de excluir a Libre de los órganos electorales. Algunos advierten que una medida de este tipo podría romper el equilibrio político sobre el que se sostienen esas instancias, generando un impacto en la democracia hondureña. Si Libre no forma parte del Consejo Electoral y el bipartidismo sí, se pierden los pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad. Más allá de las violaciones que pudo haber hecho Marlon Ochoa y el magistrado Morazán, el tener quien hace contrapeso ayuda en un sistema democrático. Sin embargo, este experto en materia electoral considera que la representación de Libre en el CNE y el TJE no necesariamente fortalece la democracia y señala la necesidad de despolitizar esas instituciones con el fin de garantizar decisiones más técnicas y transparentes. Tenemos una urgencia por recuperar todos los métodos, todos los procedimientos, todo el organigrama, todo el flujo de trabajo que tiene que ver con procesos electorales, y eso es materia técnica, no es materia política. Esta entrevistada cree que más allá del impacto que tendría para Libre su exclusión de los entes electorales al quedar sin voz en espacios clave de decisión, el debate abre la posibilidad de ampliar la participación incorporando a los partidos minoritarios, lo que en su opinión sí constituiría un verdadero avance hacia la consolidación democrática. Hay una oportunidad entonces también para que los mal llamados partidos pequeños o partidos políticos que participaron en proceso electoral anterior realmente también puedan ser parte de estos procesos de estas instituciones, ya sea como suplente o como un propietario dentro del Consejo Nacional Electoral. Este constitucionalista reconoce que las principales fuerzas políticas del país son el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Sin embargo, aclara que de acuerdo con la Carta Magna, esto no implica que los órganos electorales deban estar integrados por representantes partidarios. Considera que este podría ser un momento clave para despolitizar estas instituciones y garantizar procesos electorales más transparentes. Que no se nombre a nadie de Libre y no socava la democracia, porque más bien la tendencia debería de ser a despolitizar los órganos electorales y a que estén conformados únicamente por gente honorable y desvinculada de la política de la sociedad civil. En un país marcado por la polarización, cualquier decisión que altere el equilibrio electoral podría tener consecuencias directas en la democracia. El reto será encontrar el equilibrio entre garantizar instituciones funcionales y respetar la representación política sin afectar los principios democráticos. Gabriela Lobo, Telenoticias. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Aquí nuestros panelistas esta mañana, don Aristides Mejía, don Luis León, que está aquí en medio, y don Kenneth Madrid en el extremo derecho del set. A todos bienvenidos, es un placer que compartan este programa con Televicentro Frente a Frente. ¿Quieren que les diga cuál es el próximo conflicto político que se va a generar en Honduras? Yo creía que en Irán. Allá ya es predecible, allá es predecible. No, muy bueno, no sabe tampoco. Bueno, ya desde ayer consumó el bloqueo Donald Trump en el Hormuz, en el estrecho. Entonces no se sabe lo que sigue. Sí, ya no solo es el bloqueo de los iraníes en el estrecho, ahora es el bloqueo de Trump. ¿Quién entiende esto? Claro, si hay bloqueo de Estados Unidos, no puede sacar barcos Irán con gas y petróleo y exportarlos, así de simple. Se ahoga económicamente. Correcto, a eso le apuesta Donald Trump. 13.000 millones diarios perdería Irán con el bloqueo. Es un país rico, es un país riquísimo. De otra manera uno no entendería cómo esa oleada de misiles no se le terminan. Es un país que, dice el mundo occidental, ya está a punto de terminar con el enriquecimiento de uranio para fabricar bombas nucleares. Es un país inmensamente rico, pero es que también cuando uno pone a analizarse así profundamente lo de Irán, si es que fue el imperio persa. ¿Sabe qué pasa? Sí, Irán tiene gente muy preparada, es un régimen que se preparó para lo que venía, es un régimen donde los clérigos eran los jefes y habían mantenido una dictadura, pero nadie sabía que al volarse todo ese liderazgo ya estaban preparados para actuar con independencia. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay una estrategia que se llama mosaico ahí,
que cada región, cada zona puede actuar militarmente en forma independiente, y lo que ha asumido es la Guardia Revolucionaria, que es la Guardia Religiosa, y son militares. Entonces ahora hay una dictadura militar religiosa. Correcto. Pero yo me voy a raspar aquí, yo me voy a raspar al decirles que yo creo que esa gente capacitada que tiene Irán, creo que fue la apertura del Shah Reza Pahlavi mientras gobernó con mano de hierro Irán. Abrió Irán, lo abrió. Claro, y lo occidentalizó. Occidentalizó. Por eso es Las que mujeres tenían libertades en ese tiempo. Aquí hay policías que andan viendo cómo andan vestidas las mujeres. Uno mira en los documentales que hay mujeres iraníes que no andan con eso. ¿Cómo le llaman? El chadar. El chadar, correcto. No lo andan. Y ahora se han vuelto menos rigurosos porque hay una juventud en Irán que presiona. Irán tiene una juventud que quiere que haya libertades. Sí, es la juventud la que tiene ese movimiento en este momento. Y los matan porque mataron 30.000 personas en enero ahora con las revueltas. Sí. Y ahorita que está la guerra han seguido matando. Por ejemplo, hace una semana ejecutaron a 2 jóvenes que eran hasta menores de edad porque anduvieron en manifestaciones. Los van matando de a poco los servicios secretos y los ejecutan con juicios sumarios. Entonces la represión que hay es terrible, ¿verdad? Pero hay una rebelión. El mal cálculo, pues, es que hay una mala estrategia de parte de Estados Unidos, porque la estrategia no solo puede ser militar, y hay mala información de los servicios israelíes, porque si bien tuvieron éxito en decapitar a los líderes, no calcularon los israelíes ni los norteamericanos de que el régimen tenía ya previsto reemplazos para seguir en pie. Exacto. Y no cae, no es fácil que caiga ese régimen. Ahora, no estoy convencido si está con vida el hijo del Ayatollah Jamenei. Sí, pero ya a estas alturas es un poco intrascendente, porque ya hay relevos que ni se sabe cuáles son ahorita. Es decir, por ejemplo, en la comisión que fue a negociar a Pakistán, fue el ministro de Exteriores y fueron otros cargos, creo que fue el del Congreso, pero los verdaderos jefes están allá adentro y no se saben quiénes son. Ahora, pero una cuestión es la siguiente también, ¿hasta cuánto tiempo le va a alcanzar a Irán con esa presión que tiene la juventud? Porque no tiene las libertades que deseara y es ahí donde está el gran problema. Lo que pasa es que acuérdense justamente lo que dijo Renato, esa es una cultura muy antigua, la cultura persa, que no es árabe, hay que aclarar, claro. Mucha gente confunde a Irán como árabe porque es musulmán, pero los iraníes son un pueblo de raza aria, por eso se llama Irán. De ahí se originó la invasión hacia Europa hace miles de años, y se creó la raza indoeuropea, donde vienen los europeos, de la India, Irán, Cáucaso y después hacia Europa. Entonces es una cultura tan vieja y tan fuerte que cuando ya lo atacan, aunque estén contra el régimen, surge el nacionalismo. Entonces dicen, no, ya esto ya no es solo por votar al régimen, es un ataque contra nuestro país. Entonces son países que tienen identidad fuerte. Es como el ataque a Ucrania. Y mueren parados. Ucrania se ha resistido porque quiere porque no quiere perder su identidad, no quiere que lo dominen. Y es posible que los jóvenes iraníes, que es donde está la presión, quieren generar ese cambio, pero desde adentro, no que una presión, una presión de afuera. Exactamente. Correcto. Así es. Es un poco lo que pasó en Irak también, ¿verdad? Lo decía el New York Times, que ahí quien va a ganar, Estados Unidos o Irán, va a ser el que aguante más el dolor. El que aguante más el dolor. Es que mire, en la estrategia, Renato, el gran problema es que hay que tomar en cuenta todos los factores. El político, que es el principal. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos? No están claros. Los objetivos de Israel sí, porque Israel tiene una amenaza directa a su existencia por parte de Irán. Pero Estados Unidos no, porque Estados Unidos ya había dicho que había bombardeado las instalaciones nucleares, entonces ¿por qué está peleando? Entonces eso le trae un problema interno a Trump, que le ha bajado su popularidad. Entonces Trump puede ganar algunas batallas allá en Irán, pero pierde la guerra en casa. Y hay cambios. Pierde la guerra en casa, entonces puede perder las elecciones. Sí, va a haber elecciones de Senado, y si no hay un Senado republicano, ahí se ha hablado hasta que ese es el costo, ese es el costo político a lo interno. Entonces Irán, su estrategia, ya no está siendo popular. Su estrategia es aguantar, porque en tanto que aguante y le crea un problema al mundo con los precios del petróleo,
una amenaza a los países árabes que están enfrente, que fue la estrategia de ellos, juntar a todos, ¿verdad? Cerrar el estrecho, crear un problema económico. Esa es otra estrategia. Y crearle un problema interno a Trump con las elecciones, con la popularidad. Y Trump ya está en ruptura con los europeos, con el Papa, con esto, a raíz de esa guerra. Entonces, al final, las estrategias no solo es militar, tiene que ser política, tiene que ser diplomática, tiene que ser económica. La estrategia es toda. Integral. Bueno, estoy leyendo las últimas noticias. Estados Unidos está negociando un acuerdo con Irán que le daría tiempo una vez más. ¿Qué es lo que está negociando Estados Unidos? Ha propuesto una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear, incluso mientras el presidente Trump exige garantía de que Irán nunca podría construir un arma nuclear. Pero ayer leía yo que se compromete Irán, pero claro, en esta guerra es bien difícil encontrar dónde está leyendo uno la verdad, o dónde está el mejor análisis, porque hay demasiados intereses. ¿Ha oído usted que la primera víctima de la guerra es la verdad? Sí. Esa es la primera víctima de la guerra, la verdad. Sí. Es que en la guerra se vale todo y la desinformación es parte de ello. No, correcto, y de ambos lados. Claro. Si ustedes miran ahora YouTube, cómo estamos sujetos en este lado del mundo a documentales y versiones de China continental sobre todos los conflictos. Y de Rusia. Sí. Y de Rusia. Y ya no aparecen con los ojos rasgaditos. No, aparecen con los ojos rasgaditos, pero uno desde que comienza a escuchar un documental sabe que es la visión de la China comunista. Exactamente. El criterio que ahí escucha. ¿Sí? Bueno, lo único claro aquí es que la imagen de Israel en Estados Unidos se ha desgastado. La imagen de Israel en Estados Unidos se ha desgastado porque ya hay mucho gringo que cree que quien arrastró a Donald Trump a esta guerra fue Benjamín Netanyahu. Y yo estoy claro en eso. Israel tiene claro los objetivos en esa guerra con Irán. Pero yo sí tengo una pequeña duda. A mí me parece que parte de esa guerra ha sido una estrategia política de Benjamín Netanyahu para alargar todas las imputaciones por corrupción que tiene en Israel. Yo creo que hay algo de eso. Y no lo puede descartar, porque él está en la guerra permanente, ¿verdad? Él no para su guerra. No para la guerra. Si se acabó, no para la guerra. Terminó con Gaza, ahora sigue con el Líbano, entonces no para. No, esa es una estrategia, indistintamente. Pero él es un jefe de guerra, hay que decirlo, ¿verdad? A diferencia de Trump, en la definición de la guerra, un presidente se convierte en jefe de guerra, como lo fue antes Stalin o Hitler, que eran simples. Claro. Hitler era un cabo, no era un político. Pero se convierte, el verdadero Netanyahu es un jefe de guerra, pero está aprovechando eso porque ya van a haber elecciones este año y él, manteniendo el estado de guerra permanente, se asegura la continuidad. Pero es claro que él tenía desde hace 20 años el objetivo de echarse a Irán, ¿verdad? Claro. Es que ese objetivo lo ha tenido en mente. Ese objetivo no solo lo ha tenido Benjamín Netanyahu, lo han tenido todos los líderes de Israel. No confundamos el hebreo con el israelita y el judío. Hay sus tiempos bíblicos en qué momento utilizar cada una de esos términos. No siempre que digamos Israel, judíos, hebreos, es lo mismo. Es lo mismo. No siempre es lo mismo. Pero estamos hablando de Israel. Todos los liderazgos israelíes, desde que en 1948 la ONU decidió que se creara un Estado ahí, todos los liderazgos judíos desde esa época hasta la fecha se han cuidado de que los odian en esa región no los metan al mar. Solo que cuando estaba el Shah... Todos se han protegido. Siempre han estado Pero así. cuando estaba el Shah no tenían malas relaciones. Bueno, ese es el otro asunto. Pero son ciertos liderazgos en la historia los que han permitido Es que cuando llegó la revolución islámica, ahí se planteó la revolución desde 1979, que Israel era el enemigo que había que exterminar. De acuerdo. Y mire, Renato, lo que usted dice es una gran verdad. Siempre, en todo conflicto armado, hay que ver los intereses que están detrás de la guerra. Claro. Y ahí hay intereses internos y externos. Pero Renato ha dicho una gran cosa aquí. El problema ahorita de Trump es que siempre Estados Unidos, que tiene toda su propia estrategia, consulta con sus aliados europeos cuando van a una guerra en el Medio Oriente y buscan la alianza de los países grandes,
de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Japón, de todo. Pero es la primera vez historia eso. que ellos se fueron solitos con los israelíes, porque los israelíes es un país chiquito del Medio Oriente, no tiene la estatura de Inglaterra, Francia, Rusia, de ese nivel, no de ese tipo de potencia, es una potencia regional. Entonces el hecho de no involucrar, de no consultar con los europeos, hizo que los europeos que vieron que no había razón de entrar en esa guerra, se apartaron. No, Tito, y además, se quedaron solo con los israelíes. Entonces ahora, con la renuncia de Kent, que es el asesor de seguridad, ya empieza a difundirse en Estados Unidos la idea que dices, que es correcta, que Netanyahu se convenció cuando fue a Mar-a-Lago a Trump de entrar en una guerra que no era la propia, que era más un interés de Israel. Claro. Bueno, pero además, todos nosotros aquí somos post Segunda Guerra Mundial. Aquí el que más cerca tuvo de conocer y experimentar personalmente la Segunda Guerra Mundial fue Tito. Los demás andamos 20 años después del 45, 47. 15 años después del fin de la guerra mundial. Yo les digo algo. No me ayudes, amigo. Miren, solo que yo fui a Suiza y conocí sobrevivientes y la gente hablaba mucho de esa guerra todavía, cuando yo estaba chiquito. Yo nunca conocí una fractura más de la organización del Tratado del Atlántico Norte, como la estoy viendo ahora. Yo jamás en mi vida vi una confrontación de Europa por temas de seguridad y militares con Estados Unidos como la estoy viendo en este momento. Es que hay una fractura, un rompimiento enorme. Trump ya amenazó con dejar la OTAN. Tiene varios años junto al vicepresidente J.D. Vance de decirles a los europeos: no tiene Estados Unidos por qué estar gastando su dinero para protegerlos a ustedes. Pongan tanto del PIB en la seguridad de ustedes, porque ya nosotros no tenemos por qué estarlos protegiendo de Rusia o las amenazas de cualquier otra potencia. De China, no tanto China, de Rusia. Oíme, han llegado a un fraccionamiento europeos y estadounidenses en esta ocasión que uno se preocupa. Bueno, amenazas que Estados Unidos se puede salir de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Un presidente español que está ahora en China continental y que le prohibió a Estados Unidos utilizar las 2 bases militares de Estados Unidos en España para que aviones de ahí fueran a Irán. Inglaterra también, Francia. Miren, es una cosa que estamos viviendo como apocalíptica. Mire la expansionismo que está teniendo Rusia también. Mire la guerra de Ucrania. Perdón, Luis. Perdón. No es ningún fenómeno aislado. ¿Cuál es el fin de la guerra con Ucrania? Todos sabemos. Y Rusia no ha renunciado a su plan expansionista. Entonces sí es un tema que también le preocupa a Estados Unidos, pero ahora con la OTAN tambaleándose es un problema. Sí, hay que tener claro que Trump también está pensando en un actuar de país más independiente. Ya rompió relaciones con Naciones Unidas hace tiempo atrás. Ahora está viendo sus relaciones con la OTAN. Entonces, y lo que planteaba Tito, al final decidió irse solo de la mano de Israel, y eso, digamos, lo que hay que medir, más allá del impacto que pueda tener, porque entrar o no entrar a Estados Unidos, Israel e Irán iban a estar en eso. Aquí el tema es qué impactos tendrá para el mundo occidental las acciones que está teniendo Estados Unidos, porque esto va a tener un impacto para todos nosotros. Y qué efecto tendrá, de tal manera que Estados Unidos tenga que replantear su estrategia política interna, y qué cambios puede hacer Estados Unidos si no está de acuerdo con la agenda de Trump. Yo te digo algo, yo cuando me aburro de estar en el círculo vicioso de los mismos problemas de Honduras, me oxigeno a leer sobre historia que me ha interesado, y yo me pregunto, es que uno se aburre. Yo hay veces cuando enciendo la radio, lo mismo de siempre. Cuando abro una página de periódico, lo mismo de siempre. Sí. Hay gente que me va a criticar, pero hay veces que uno se hastía, se algo satura. Ya visto, déjà vu, como es, ya visto. Si esto yo lo vi hace una década, y si no hemos arreglado esto, estamos así dando vuelta. Eso que dice él, es una vuelta, lo mismo. Sinceramente. ¿No? Sí, entonces, ¿sabes qué? He reflexionado. Yo no tengo la verdad absoluta, simplemente son reflexiones para oxigenarme y no arrugarme el corazón ni el cerebro. Está perdiendo prestigio Estados Unidos en el mundo, porque Estados Unidos hace unas 5 décadas era referente mundial
en economía, en innovación, en ciencia, en democracia, en justicia. Miren, yo siento que se van debilitando, y aún con esas posiciones extremistas de Donald Trump, que rompe hasta con sus amigos, que desafía a sus amigos. Yo les digo algo, yo no me imaginaba un presidente de Estados Unidos desafiando a un papa, porque es un pueblo religioso. Entre el catolicismo y el protestantismo es un pueblo religioso. Pero Trump, ¿sabes en qué ha caído Trump? Ha caído en un momento como Hugo Chávez, cuando hasta se burlaban del ser supremo y de la religión. De acuerdo, es que mire, el problema de los liderazgos es que cuando los liderazgos son buenos y tratan de llevar a la nación por la guía correcta, usted no ve exabrupto, ¿verdad? Y usted ve que van sobre el camino como ha estado Estados Unidos por décadas. El problema es que el liderazgo de Trump es un liderazgo muchas veces errático, como esas publicaciones que sacó ayer, que le han ocasionado un gran problema serio a nivel de Europa, a nivel... Las imágenes que era como Jesús, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Correcto. Sí, correcto. Eso, exactamente. Entonces, un liderazgo puede llevar al éxito un país o lo puede llevar al desprestigio, como se encuentra Estados Unidos en este momento. ¿Sabe qué es lo más grave con Trump? Para él mismo, la tendencia de MAGA, que yo creo que van a perder las elecciones ahorita en noviembre. Las intermedias. Sí. Ya está bien abajo en las encuestas. Es que él se dice y se desdice él mismo. Sí. Es actitud errática. Esa es una cosa. Sí. Segunda cosa es que su política es aislacionista, entonces eso ha provocado la ruptura con los aliados europeos, con todo eso, que son el otro polo fuerte del mundo, porque la zona de mayor bienestar es Europa, no es, y más grande que Estados Unidos, ¿verdad? Económicamente, todas las economías sumadas son más que la de Estados Unidos. Luego, aparte de eso, ha permitido que China, sin hacer nada, esté solo ganando dinero, no está metido en conflictos, esa guerra de ahorita está costando $1.000 millones diarios, $1.000 millones de dólares diarios, que es un pisto que no gasta China. Claro. China se va enriqueciendo cada día más. De acuerdo. Luego, finalmente, creo que Trump está rompiendo hasta con sus propios aliados de los partidos de derecha, de extrema derecha, que son los partidos aliados de él. Por ejemplo, Meloni se sintió ofendida con lo que dijo del Papa. Entonces Meloni, que ha sido admiradora de él, seguidora de él, y él también de ella, ya criticó eso que dijo del Papa, porque ella es bien católica. Correcto. Y ahora pierden a Orbán en Hungría, que se manejaba así con la Meloni y con Donald Trump. Fueron a apoyar a Orbán. No, pero el que ganó... fue a apoyar a Orbán. Sí. El que ganó fue de derecha. El que ganó es una escinsión del partido de Orbán. Pero es proeuropeo. Es nacionalista como Orbán, pero es proeuropeo. Y el otro, Orbán, el que se va, ese era el topo de la Unión Europea. Era el topo de la Unión Europea que le pasaba noticias a Vladimir Putin porque era prorruso, El topo, bien dicho. Y es que así le dicen en Europa, el topo de la Unión Europea, a Orbán. Sí. Bueno, ayer estaba leyendo, oíme, pero es una democracia. Israel, pese a todo, es una democracia. Ayer estaba viendo, creo que es el periódico Al-Haaretz, no sé si lo pronuncio bien, sí. Cómo le tira, cómo le lanza, cómo critica a Benjamín Netanyahu, cómo lo critica. Periódico importante. Hay prensa de todo, prensa afín a Benjamín Netanyahu, prensa en contra, pero es una democracia. La verdad, y yo lo digo con sinceridad, que no se enojen los amigos de ascendencia árabe, iraní en Honduras, pero esa es una democracia. Miren, Israel es una democracia en el Medio Oriente. Renato, porque mire... Solo déjame terminar, es que Tito... No es que le guste imponer la verdad, pero enriquece el debate. Enriquece el debate. No, ahí la prensa tiene libertad. Sí, la prensa sí. Ayer miré en un periódico israelí que ya llevan 11.500 millones de dólares gastados en esta guerra última que están librando y que están pidiendo más miles de millones de dólares al gobierno los soldados israelíes. Fíjate bien.
No, si quieren terminemos porque el programa no es para eso. Yo Lo último. Decir, bueno, al respecto de la democracia israelí, sí ha sido siempre la única democracia en el Medio Oriente para los judíos, porque Israel se declaró un Estado judío, el hogar de los judíos. Es como si viniéramos aquí y dijéramos, este es un Estado católico y que hay democracia para los católicos, pero no para los otros, porque los palestinos israelíes son ciudadanos como de segunda, palestinos que viven dentro del Estado de Israel. Luego, sí es una democracia que tiene libertad de prensa, pero hay una gran influencia de los rabinos que están marcando. Por ejemplo, Israel no tiene constitución. Y los rabinos han metido un montón de leyes con privilegios para ellos, influyen en el devenir, tanto que están queriendo con Netanyahu terminar con la independencia de la Corte Suprema. Entonces Israel tiene problemas porque hay avances antidemocráticos. Ahora, cuando se fundó el Estado de Israel, se fundó con gente que tenía un ideal, Ben Gurión, Golda Meir, Dayan, Shimon Peres, todos estos padres fundadores eran verdaderos demócratas y eran personas que eran muy laicos porque eran de origen europeo, entonces tenían esas ideas. Poco a poco ha ido cambiándose Israel, aunque hay que decir, Israel ha progresado mucho económicamente con el gobierno de Netanyahu, eso sí, porque cambió el modelo un poco socialista que había, metió más capitalismo y se enriqueció mucho más Israel. Pero es que haya gobernanza en Israel con el pluralismo religioso, producto de la historia, es para liderazgos fuertes. Bueno, ahí hay judíos ortodoxos que no pagan impuestos, que no hacen servicio, servicio militar, e Israel se los tolera por sus posturas religiosas y están representados en el Knesset. Pero no son iguales ante la ley. Están representados en el Parlamento. ¿Por qué ellos que fomentan más la guerra no tienen que hacer servicio religioso? Y son los que están en este momento defendiendo más la guerra. Son los que están defendiendo a Netanyahu, que la guerra debe continuar. Y no van ellos a poner el pellejo. Pero por eso te digo, es una historia religiosa, Israel. Por eso, pero es una historia religiosa. En una verdadera democracia todos son iguales. Todos deben ser iguales. ¿Cómo me decía la abuela a mí? ¿Cómo le decía la abuela a Kenneth o el abuelo? Los que nacieron en los años 50, los que nacieron en los 40, 50, 60, cuando estaban molestos con el nieto, es que es un judío que daba mi abuela. Fíjate que ayer estaba reflexionando sobre la palabra judío. ¿Qué quería decir? Este es un rebelde, este es un malcriado, este no respeta. Nuestras abuelas así nos decían cuando uno se portaba mal. Y tenía razón su abuela. Es un judío que da. Y tenía razón porque el pueblo judío ha sido rebelde porque ha tenido que sobrevivir. Bueno, por eso han andado miles de años dispersos en el mundo. Sí. Han vuelto a reunirse en el 48. Vaya, haga una encuesta usted a Israel entre los jóvenes a ver si creen en el Mesías que vino. Creemos más en Honduras que el Mesías ya vino que los propios judíos. No, Jesús lo catalogan como un profeta, nada como más. Un profeta, nada más. Nada. Más bien no. Acuérdense que en el origen de la religión nuestra, hoy escribí un artículo sobre eso en la tribuna, la influencia de la religión cristiana era más helénica, más griega. De hecho, los textos fueron escritos en griego. El judaísmo se opuso a esa nueva secta que era el cristianismo. Habían como 5 sectas y fueron totalmente contra eso. Entonces el origen de la religión es más bien una religión que se rebeló al judaísmo. A pesar de lo cual aquí hay un montón de gente que asocia cristianismo totalmente con judaísmo. Más bien el cristianismo se independizó, creció en Roma, creció fuera de su lugar de origen, y se influyó del latinismo y de lo griego, y se contrapuso a los judíos a tal grado que después persiguió el mundo cristiano al judaísmo. Bueno, pero no nos metamos en esos asuntos de Abraham, de Ismael. Siempre persiguieron a los judíos en el mundo. De Ismael y de Jacob. Dicen que de ahí surge esa diferencia entre judíos y árabes. Los hijos de Abraham, Ismael
y Jacob. Sí. De Jacob vienen las 12 tribus. No, hombre, ya Tito, ya estuvo. Entonces, Ese no es el tema de hoy. Entonces, no hay predicción para qué va a pasar. En el origen son el mismo pueblo. Son el mismo pueblo, Porque claro. son semitas, vienen de Ur. Sí, sí. Son semitas, después se De Ur de dividieron. los caldeos. Y después se dividieron. Pero en el origen eran el mismo Y pueblo. son hebreos. ¿Qué significa hebreos? ¿Por qué les dicen hebreos? Porque Abraham salió de Ur de los caldeos para el otro lado, la tierra del Canaán, y cruzó el Éufrates. El Éufrates es el río ahí, ¿no? Sí, Bueno, el y Tigris entonces, Tigris. y de ahí viene el hebreo, Hizo así. el que cruza, Sí. el que sale. Bueno, no hemos venido para eso, ni para demostrarnos quién lee más. Ahora Solo digo, mis ahora libros preferidos son los apocalípticos. Son los apocalípticos. Ahora aterricemos a los problemas que te aburren. Ok. Volvamos al ¿Te círculo. gustó, va? Volvamos al círculo. Metámonos en la gustó, ruedita Renato? de nuevo. Buenísima estuvo esa. Ok, no, pero esto no me aburre tanto, me preocupa. Yo le dije a ustedes, les quiero decir cuál es el próximo conflicto que vamos a tener en Honduras. ¿Saben cuál es? Después de estos juicios políticos, porque estos juicios políticos, los que están en este momento en debate, a todos los van a destituir. Sí. A todos los van a destituir. ¿Saben qué me preocupa en esta democracia? Que volvamos a la reyerta. El objetivo es dejar a libre sin representación en los órganos electorales. Ustedes saben la guerra que hubo, ¿ah? Cuando digo guerra en términos figurados, tuvimos como 4 meses sin sesiones, los libres en una revuelta interna ahí en el hemiciclo legislativo, para obligar a liberales y nacionalistas a que aceptaran su representación en los órganos electorales, como uno de los 3 partidos más votados en el país. Miren el momento en que se los digo. La intención es dejar a Libertad y Refundación fuera del Tribunal de Justicia Electoral. Ya no hay intención, Renato. Es que ya lo Ya no hay hicieron. intención, ya está Es materializado. que ya lo hicieron. Ya Del estuvo. Consejo Nacional Electoral, y a mí me preocupa eso, ¿saben? Me preocupa, basado en un principio elemental, sencillo de democracia. Es uno de los 3 partidos fuertes. Claro, ni la ley electoral ni la Constitución dicen que 3 partidos políticos son los únicos que tienen el derecho a tener representación en los órganos electorales. No hay ninguna ley. No le ponen nombre. No hay ninguna ley. No. Desde la perspectiva, desde la perspectiva del derecho, desde la legalidad, mejor dicho, este es el término adecuado, desde la legalidad, ese Consejo Nacional Electoral, si el Congreso tiene una mayoría relativa, puede ser integrado por PINUS, DC y algún otro partido tradicional, o como está integrado en este momento, pero no están obligados los diputados, no están obligados a que la integración del Consejo Electoral, ahora que van a quedar vacíos en los 2 órganos, sea necesariamente de libre. Pero no lo deciden ellos tampoco. Ese es el otro problema. Ah, ya me va a explicar eso. Entonces, yo la democracia de Honduras, se lo digo con toda franqueza, yo no concibo a la democracia de Honduras desde que nació el Partido Libre y comenzó a arrastrar a al menos 700,000 votos, no concibo la democracia de Honduras sin representación electoral en los órganos electorales de Libre. Y que no soy libre, porque eso es socialismo de Libre, a mí no me acaba de convencer. Esa izquierda de Libre no me acaba de convencer, sino si fuera otra izquierda, yo creería que yo sería uno de los liberales escindidos. Entonces, ese es el tema. Si fuera una izquierda como la de Uruguay, por ejemplo. ¡Ay, hombre! Ya estarías ahí. Va a ser un tema bonito de discusión. Va a ser un tema bueno de discusión. Y no digamos cuando ganan los socialdemócratas en Europa, sí. en Europa, ¿no? Sí. Democracia, 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 justicia social. ¿Sabes qué? Es que yo creo que yo debería ser democristiano, pero democristiano de verdad, no de mentira, ¿verdad? Democristiano de verdad. Por eso.
o socialdemócrata? Yo te veo más socialdemócrata. Sí, sí, democracia cristiana a veces ha estado a la derecha. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Y la socialdemocracia a tipo europea, a tipo Uruguay, es como centro-izquierda. Centro-izquierda. Moderada y demócrata. Creo que hay que llevar al Partido Liberal para la socialdemocracia. El Partido Liberal tenía una rama socialdemócrata, que es la que se escindió y se fue a Libre. Sí. Pero de la noche a la mañana... Pero allá la agarraron los comandantes de gorra y de la noche a la mañana eran marxistas, leninistas, comandantes de gorra. La socialdemocracia europea, los ayatolas de allá. Con lo que se le llama izquierda o socialismo en América Latina, hay un mundo de diferencia. Mundo. Total. Ok, entonces Lucecita, usted ya tiene la pregunta. Es lo bueno de esta juventud, de esta nueva juventud, de esta juventud. Que diga, no tengo. Pero en 10 años está envejecida porque anoche la tuviste hasta las 12 de la noche en el noticiero. Toda la semana. A las 4 ya está aquí. Toda la semana. Llega a la oficina. Ay, ¿qué te pasa? Le digo. El triunfo implica perseverancia, desvelo, riesgo y todo. ¿Cuál es la pregunta, Lucecita? Hoy no me he metido con la pregunta. Bueno, la pregunta, ¿debe garantizarse la representación del Partido Libre en los órganos electorales o su exclusión podría generar un futuro conflicto en el país? Está bien, dejémosla así. Repetila. Está bien, déjela. No le vamos a hacer... Ah, perdón. No. Está bien porque nos vamos a cuestionar si realmente la ley no dice nada. Sí. Ni representación de partidos. Es más, no deberían haber representación de partidos en el Consejo porque no habla. Es la Junta Receptora de Votos la que integra con los partidos, pero el Consejo no. Va a ser bien interesante la discusión. Tito que renuncie, no sé qué tenían los juzgados hoy, tiene que quedarse para las 9, si no queda incompleto. Queda incompleto el discurso. Entonces repítelo por favor, Luz. El tema del día, ¿debe garantizarse la representación del Partido Libre en los órganos electorales o su exclusión podría generar un futuro conflicto en el país? Hay dos temas ahí para explorar. Que se vaya la pregunta así. Vamos a la pausa y retornamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca las siguientes noticias. Temperaturas de hasta 42 grados centígrados y chubascos moderados marcarán el clima de este martes. Morazán cuestiona legalidad de juicio político. El Estado estaba advertido. ¿Cómo Honduras construyó el modelo de violencia que hoy busca controlar? Estados Unidos bloquea Hormuz, Irán advierte que no habrá seguridad para nadie. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. El tema del día en pantalla. ¿Debe garantizarse la representación del Partido Libertad y Refundación en los órganos electorales o su exclusión podría generar un conflicto en el país? Envíenos su opinión al 9773-6065 y también a través de cada red social, @FrenteAFrente HN. Recuerde que estamos transmitiendo el programa en vivo a través de 3 plataformas, televicentro.com, usted puede descargar nuestra aplicación, ingresar a la web en televicentro.com y ver este y los demás programas de la Corporación Televicentro, y también puede vernos a través de Facebook y YouTube. Le repito la pregunta. ¿Debe garantizarse la representación del Partido Libertad y Refundación en los órganos electorales o su exclusión podría generar un conflicto en el país? Envíenos sus comentarios. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ayer vino Quiquito Ortiz Sequeira a grabar un programa con Ramón Matute. Coincidimos en el pasillo como a las 10:30 de la mañana. Y Quiquito también estaba en el mismo debate, ese que estamos planteando. ¿Y sabes qué me dijo Quiquito? Que al final Mel va a terminar negociando con Tomás Zambrano la representación de un afín a Mel en el Consejo Nacional Electoral. Y me explicó sus argumentos. Pero bueno, no nos vayamos ahí. Todavía, no es el momento. Sabemos que la ley no obliga
Si Marlon Ochoa es destituido por el Congreso, si Mario Morazán es destituido por el Congreso, si los suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, si los suplentes del Consejo Nacional Electoral, que son libres, son destituidos por el Congreso, sabemos que la ley no obliga al Congreso, quien nombra a los representantes de los partidos en los órganos electorales, a sustituir a Marlon o a Mario Morazán por representantes de Libre o por afines al Libre. No lo obliga. Eso era antes cuando estaba el TNE. Y les digo algo. Cuando aparecen los nombres de Fátima Mena y Karen Guandique, no aparecen así como chisme, no. El tradicionalismo está pensando que el sustituto de Ochoa o el de Morazán en el CNE o JE sea cualquiera de las dos. Fíjense bien. O sea, Libre se quedaría sin representación electoral. Valoraciones, señor Luis León. Bueno, hemos estado debatiendo ya previamente con los colegas. Y se han reído, se han sonreído maliciosamente. No. A ver, yo creo que hay que dar un paso atrás. Yo he sido de los mayores críticos, Renato, y usted lo sabe, de miembros del Consejo Electoral representando partidos políticos, permanentemente. Nunca debió el Congreso Nacional nombrar representantes de partidos políticos. Es un error craso que nos ha pasado factura en las últimas 2 elecciones. Y que está establecido, bueno, Tito fue de los redactores de esta ley. De la ley, sí. Recuerdo cuando estábamos apoyándolo, Tito, estaban estos debates con la comisión. Y siento que lo que se hizo fue, por parte de los partidos, instrumentalizar el precepto de que la Junta Receptora de Votos se conforma por los 3 miembros de los partidos más votados, y ahí lo ampliaron al acuerdo político, y claro, Libre estaba presionando por sus representantes, y por eso se hizo una nueva ley. Si Libre no hubiera logrado esa presión, seguiríamos con la ley anterior. Entonces aquí, digamos, partamos de un principio, nunca debió ser, ya fue, nos pasó factura. Hoy... y cuando nos reíamos con Kenneth por el comentario suyo, la realidad es que ya barrieron con Libre. Aquí no tapemos el sol con un dedo. O sea, ellos dicen que no es que lo están dejando, no es que los están dejando, de que ya están afuera, dicen ellos. Y mire, escuché muy bien a Kenneth, y mire, aquí el tema es, inicialmente se pensó que ese juicio político era contra Marlon. No, le dieron vuelta y se fueron directo al fiscal, porque le quitan la herramienta de negociación y presión a Libre, el fiscal general. Al quitarle al fiscal, Libre pierde la única herramienta que tiene para presionar al bipartidismo o al lado corrupto del bipartidismo. Le quitan al fiscal y después le quitan la agenda de la Corte Suprema de Justicia. Desde ahí ya Libre quedó caput. O sea, ya una vez con ese movimiento, Libre ya está... Quedó caput. 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 Ya quedó cheque. No, y Cafú cabe también. Con ese lateral izquierdo brasilero en la Roma, nadie pasaba por ahí. Cafú y Caput son sinónimos. No, y cuando él corría también. Correcto. Estaban asegurados los centros. Renato, o dígalo a los hondureños, listo y servido. Listo y servido. Esa es la doctrina, Renato, va a estar futbolizando la política. Sí. Entonces, digamos, ahí ya Libre quedó fuera de cualquier posible negociación. Ya el movimiento Marlon Ochoa, Morazán y suplentes ya es un movimiento, digamos, como pongámosle la lápida, porque no estamos en periodo de elecciones, no se necesita cambio de consejero en este momento, la ley establece que debe ser en septiembre antes de las primarias, es decir, no hay urgencia por qué hacer esto, pero claro, hay una decisión clara en este acuerdo político de ir y desquebrajar toda la estructura que Libre pueda tener. En ese sentido, Kenneth planteaba algo, que no se lo quiero robar porque va a ser su planteamiento, pero Kenneth planteaba, es un buen momento, ya que habrán cambios, de empezar a generar los híbridos que escuchamos hace un tiempo, que dijeron que representantes de partidos políticos y sociedad civil y personas independientes. Yo creo que es un momento para empezar a despolitizar. Es obvio que los partidos políticos no tienen interés de entregar el control del Consejo Electoral, pero puede ir dando pasos a un cambio paulatino, si lo vemos desde esa perspectiva. Desde mi otra perspectiva es, en la política, Renato,
por lo menos con el acuerdo que generó esta ley electoral de Honduras, hay un tripartidismo y Libre sigue siendo parte del tripartidismo, porque hoy tiene 19% de la votación, claro, inferior a los otros dos, pero es el tercer partido más votado. Cuando el Partido Liberal hace esta negociación, el Partido Liberal tiene 300,000 votos y forma parte del status quo. Entonces, si lo vemos desde la otra perspectiva, usted no puede tener a 2 en la cama y 1 en el piso. Si usted va a tener 2 representantes, uno liberal y uno nacionalista, lo correcto sería respetarle la representación que tiene Libre. Pero para que eso pase, no tiene que haber la intencionalidad de la que hablábamos, de barrer con Libre. O sea que, a mi criterio, no van a querer darle la representación a Libertad y Refundación. Habrá violado la ley Marlon Ochoa, no habrá violado la ley, Mario Morazán, eso ya lo están juzgando ellos y están tomando sus decisiones. Pero el puesto, bajo ese acuerdo, corresponde porque en aquel momento habían 3 partidos políticos y el Partido Liberal no era el segundo, era el tercero. Sí, es cierto. Y se le dio al Partido Liberal. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que hoy Libre es el tercero con el doble de votos que tenía el Partido Liberal y lo excluyan? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la semántica y la epistemología me queda viendo Tito, de lo que los preceptos democráticos nos enseñan. ¿Qué quiso decir con epistemología? De la está preguntándose. Exacto, de la ontología, digamos, cómo lo percibimos, cómo lo concebimos y cómo debería ser. Los pesos y contrapesos deberían de funcionar si no hubiera violaciones a la ley. Claro, el problema es que violan la ley. Correcto. Si tiene un partido nacional y un partido liberal que tienen mayorías y están haciendo a su gusto, necesita el contrapeso. Libre con sus ideas que no gustaron y que la votación lo demuestra, ahí está claro, es un contrapeso. Y tiene que haber alguien que haga contrapeso. Y yo creo que es importante que si va a permanecer el Partido Liberal y Nacional, se le mantenga Libre. Si no, entonces hay que empezar a generar el relevo para independizar, porque el problema, Renato, no fue tanto la ley tiene muchos vacíos y hay que cambiarla. A mi criterio no hay que hacerle reformas, hay que hacer una nueva ley. Pero más allá de los vacíos que podía tener la ley, fue que 3 representantes de partidos políticos causaron problemas. Si usted quita eso... Yo te he entendido que lo que me estás diciendo, si van a excluir a Libre del Consejo Nacional Electoral y los otros órganos electorales, váyanse todos y hagan un órgano técnico. Ciudadanicen las mesas electorales. Yo entiendo que eso me está diciendo. El informe de la misión de observación electoral 2021 y 2025, tanto de la Unión Europea como de la OEA, hablaron de la politización de los órganos. Recomendación repetida, saquen a los partidos políticos del sistema electoral. Si van a sacar a Libre, sálganse todos. Pero lo dijeron paulatinamente los europeos. Van a sacar. Mire, vamos a ver, Kenneth. Mira, Renato, yo lo veo desde el deber ser, como estaban hablando ya de la ontología. Tuvieron un buen debate, interno, sin que saliera al público. Estuvo buena la pausa. Mire, Renato, yo veo las cosas de diferente manera y no sé si van a compartir conmigo los colegas. Mire, el detalle es que hubo un pacto político, es cierto, que generó todos los cambios para que Libertad y Refundación tuviese representación en los órganos electorales y otros más, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, etc. Hubo un acuerdo para poder llegar ahí. El detalle es que el pacto se respetó por parte del Partido Liberal y Nacional cuando los integró y tenía una representación significativa porque no cabe duda que tenía votos para poder negociar Libertad y Refundación. El detalle, Renato, es que cuando uno ve la concepción de lo que sucedió del 2022 al 2026, prácticamente el Partido Liberal y el Partido Nacional dieron por disuelto ese pacto. ¿Por qué? Por los excesos que cometió Libertad y Refundación. Buen punto. Mire, acordaron, le voy a dar un ejemplo muy claro, acordaron, está bien, con la presión que hubo, porque para que se dieran los votos, para que el fiscal general Joel Zelaya ya estuviese en propiedad, ahí hubo adentro, obviamente, una presión para que votaran. Entonces, al momento de que él queda, pactan Partido Libertad y Refundación, la Fiscalía General Adjunta a Partido Liberal y la Dirección General de Fiscalía Partido Nacional.
Vino el fiscal Joel Zelaya y reformó los reglamentos internos para quitarle el poder a la Dirección General de Fiscalía y se la delegó al subdirector. Eso es garrafal. Entonces, esa es una muestra donde dijo, quitemos al Partido Nacional, apartémoslo de acá, porque no vamos a compartir poder. Esa es una muestra solo en una institución, lo que sucedió. Situaciones similares sucedieron en el resto de las instituciones y muchas ya lo sabemos y fueron notorias en los órganos electorales. Entonces, Renato, esa particularidad, y colegas, de darse por enterados el Partido Liberal y Nacional que el pacto político se rompió, es ahora lo que ya no hay ataduras. Y eso sumado a que la ley no establece que debe ser de libertad de refundación el representante tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal de Justicia Electoral, es lo que le permite ahora ampliar actuar con amplitud en el Congreso Nacional. Estamos claros, Renato, ellos tienen que nombrar una comisión para poder evaluar hojas de vida, como se lo dijo el presidente del Congreso usted ayer, y van a tomar una decisión. Pero que Libre se va de los órganos electorales, se va, Renato. Ya se fue. Sí, ya se fue. Ya se fue, ya es historia. ¿Y sabe por qué le menciono eso yo? De hecho. Y si quiere lo vemos a nivel de América Latina. ¿Cuándo en América Latina un impeachment, un juicio político que inicia no ha terminado con los mismos votos? Se ha terminado. La única historia diferente es Estados Unidos, donde ha pasado distinto porque viene de otra rama, es un sistema bicameral, son otras decisiones, pero en América Latina cuando los votos los tiene y comienzan, así terminan. Correcto. La historia está dada. Los 91 o 93 votos que han contribuido con el juicio político se van a mantener a no ser que Irán o Estados Unidos envíen unas bombas nucleares y nos interrumpan este proceso. ¿Está claro? Yo entiendo lo que estás diciendo, Kenneth. Mire, y yo lo entiendo desde la perspectiva y veremos también cómo lo ve el abogado Aristides, porque obviamente él conoce también otras características esenciales de esto. Pero, ¿qué va a pasar, Renato? Y aquí es donde le hablaba a Luis León, que estuvimos comentando en la pausa. Yo diría que es una buena oportunidad, Renato, porque mire, toda la experiencia que se tuvo en el año 2025, que fue nefasta, o sea, y si hubiese sido un rojo el que lo hiciera o un azul, igual hubiésemos llegado al extremo de decir que era incorrecto esa presión. Entonces, y que se utilizaron otros órganos, Renato, adyacentes. Y mire, cuando esto sucede, entonces, ¿qué pasa? Ahora el planteamiento debe ser aprender de los errores. ¿Cuál fue el problema? No eran las personas idóneas, no eran demócratas, no tenían esa característica esencial, se quedaron con la camisa político-partidaria. Yo estoy de acuerdo, si cada uno de nosotros tenemos en el corazoncito una predilección al momento de ir a ejercer el sufragio, pero usted jura proteger la Constitución y las leyes, ¿no? Cumplir y hacerlas cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se olvida de esa promesa que hizo, y se aparta más a los postulados partidarios, quiera el partido, sí, pero antes del partido está la Constitución y las leyes. Estoy escuchando que haces un corte transversal en el CNE y en el TJE. Exacto, lo estoy haciendo transversal porque sucedió exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da eso, Renato, y no eran las personas idóneas, entonces la pregunta surge y dice, ¿queremos volver a sufrir lo mismo? Entonces, yo me sentiría satisfecho si antes de privilegiar el cambio de ese consejero, porque eso se va a dar, va a ser separado de su cargo, puedan tener como aspecto fundamental, Renato, los altos valores éticos y morales de una persona. Su trayectoria de vida, una persona que realmente es incólume, no tiene absolutamente nada que achacarle, con una experiencia profesional característica de una persona que ha respetado la ley, eso ya es suficiente. ¿Sabe por qué, Renato? Aquí pueden haber personas con 15 doctorados, pero el conocimiento más maldad, eso es terrible. Eso usted termina con una institución y la destruye. Pero si hay una persona que tiene ética, valores morales, y tal vez no tiene 15 doctorados, pero tiene su educación universitaria, pero respeta la ley, eso para mí tiene Pero más lo que valor. me estás diciendo es que si el sustituto de Marlon Ochoa en el CNE debe ser esta persona que tú idealizas, Ana Paola y Cosette se deben ir también. Y nombrar un perfil similar a la persona que me estás describiendo. Renato, eso sería lo ideal, pero yo no voy a vivir en un mundo de utopías.
¿quiénes son en este momento los que tienen los votos en el Congreso Nacional? Ok. El Partido Nacional y el Partido Liberal. Muy bien. Ellos tienen los votos y ellos sí van a querer quedarse con su representación de hecho, digamos, porque la ley no la da. Sí. Van a querer quedarse con su representación de hecho y obviamente, mire, en muchos programas, Renato, de acá, de la Corporación Televicentro, se ha debatido este tema y incluso se ha llegado a hablar de que puede ser el momento de entrar en ese híbrido que también hay en muchos países de América Latina, donde no quieren entregar la ciudadanización completa, perfecto, pero entonces integren a actores de sociedad civil que les permitan hacer el balance, que les permita hacer un balance. Un actor de sociedad civil, Renato, apolítico, imparcial, con altos valores éticos, sería el momento oportuno para ir construyendo institucionalidad, porque ese fue el desgaste del 2025, atacar la institucionalidad y no fortalecerla desde lo interno. Deja de suspirar, Luis León, tradúcelo en palabras. Y además Tito les ha robado casi el 70% del espacio con lo de Israel. En un minuto, ¿qué es lo que querías decir cuando suspiraste? Yo solo vine a hablar de Irán. Yo creo que, a ver, dejar de idealizar también puede ser un error de parte nuestra. Porque si damos ya por sentado que los políticos van a hacer lo que les da la gana, entonces apaguemos la luz y vamos para la casa. Yo creo que sí hay que idealizar, yo comparto con Kenneth, hay que poner los pies sobre la tierra, pero que hay que idealizar la institución que queremos, hacia dónde queremos llegar. Yo, en espacios de cooperación internacional o en otros países, yo siempre he dicho, no sean tan crueles con Honduras, somos un país en construcción todavía, ustedes tienen 4.000, 5.000 años, nosotros tenemos 200, estamos aprendiendo a ser sociedad, debemos aspirar. Yo sí creo que deberíamos, de alguna manera, encontrar un espacio en el cual el Consejo Electoral se vuelva un ente técnico, el Tribunal de Justicia se vuelva un ente técnico y no un ente de debate político. Kenneth tiene razón, el Partido Nacional y Liberal van a cuidar su presencia. De hecho, Ana Paola y Cosette se van a ir, pero van a venir otros representantes de esos partidos. Y han construido algo que a mí me parece, se lo dije a Tomás Zambrano, vino ayer, estuve en mi oficina, Tomás, le digo, eso de que le den permiso a Ana Paola y a Cosette para que la llamen unos meses antes de las próximas elecciones, Tomás, le digo, ¿y esa democracia? Se lo dije a Tomás, y Tomás está viendo y no me deja mentir, se van o se quedan, pero privilegios por lo que hicieron el año pasado. Cada hondureño reconoce el esfuerzo que hicieron y contrapone y debate internamente entre lo que hizo Marlon, lo que hizo Cosette, lo que hizo Ana Paola Hall. Pero la ley no hay que redactarla para beneficiar o para felicitar a personas en particular. Cosette y Ana Paola, ¿se quedan o se van? Pero eso que le damos permiso. Tito, por favor, esto es democracia, hombre. Pero y mire el argumento. Ok, terminemos. Dijeron en el argumento que como no era periodo electoral, no había nada que hacer, entonces se les podía dar permiso para ir a operar, yo estoy de acuerdo. Pero van a nombrar sustitutos provisionales que van a seguir consumando ese salario sin hacer nada entonces. Y después regresan. Y después regresan y los otros no hicieron nada. Por favor, hombre, eso no es democracia. En Honduras hay buenos demócratas también, hay gente capaz. Totalmente. Que en Honduras hay gente capaz. Ana y Cosette ya cumplieron su papel y punto. Y se les agradece. Y se les agradece, ya cumplieron su papel y punto. Y mire, Renato, bajo ese contexto del que usted establece que el problema en Honduras ha sido que acá redactamos leyes para personas. Y eso no debe suceder. Leyes son de carácter general, son de obligatoriedad para todos. Y bajo ese contexto debemos seguir adelante, dar el paso siguiente. Y mire, yo le digo, claro, yo soñaría con un Consejo Nacional Electoral eminentemente técnico, Renato. Claro, eso es lo que todos aspiramos. Y ciudadanizados, pero yo le digo, pero yo sé que no va a pasar porque los partidos políticos, al menos los dos tradicionales, no quieren entregar el poder de las elecciones. Entonces, a lo que uno aspiraría es, abran un espacito y, pues póngalo, mire, incluso yo he escuchado a algunos que pueden llegar en las reformas electorales hasta 5 consejeros para darle espacio también a gente independiente que haga el balance y permita que la sociedad se sienta representada, porque en este momento, Renato, los órganos electorales solo están representados por los partidos políticos, es que el no tema, por el resto de la vamos a ver. De mi suspiro fue
porque Kenneth... pero suspiró, yo estoy en todo. Tengo mis 5 sentidos agudos. Suspiró. Vale que suspiró y no pujó, porque ese es el problema. Eso es lo malo que cuando Renato tiene a alguien por Zoom no puede ir un suspiro. No escucha el suspiro. Y el tema es que, digamos, abramos a la sociedad civil, 100% de acuerdo. Ahí vamos a escalonar otro problema. Tito lo conoce, usted lo conoce. ¿Qué es la sociedad civil? Pero... ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quién elige el representante de la sociedad civil? Es decir... ¿Hay interés? No, pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero porque olvidémonos de organizaciones, unas que están más del lado... No planteo... Si son pro izquierda, pro derecha, cachurecas, liberales, liebres... Yo estoy hablando de una persona. No importa el sector que salga, que tenga esos valores éticos y morales, que tenga esa alta capacidad, que nunca ha estado ni sesgado para allá ni para acá, y que pueda representar un balance. A eso me refiero. Yo estoy de acuerdo. Y es que esté en manos del Congreso y se puede autoproponer si quiere, para que lo evalúen y verifiquen que realmente es una persona con capacidad. Entonces ahí vamos a tener un problema, la subjetividad de la ley. Porque vamos a buscar a Luz Madrid, porque nos parece independiente, nos parece capaz, ponemos a Luz Madrid. Sí. Buena candidata. Buena candidata. Sí. Y trabaja hasta tarde, así que eso es bueno. Y rubia. Entonces, proponemos y prima de Kenneth, de seguro, Madrid. Sí, ahí tiene que haber familiaridad. Proponemos a Luz Madrid. ¿Quiénes van a escoger a Luz Madrid? ¿Quiénes van a decir sí? Azules y rojos. Ya sabemos. Entonces, realmente, aunque Luz Madrid tenga las capacidades, si Azules y Rojos no la quieren, no va a pasar. O sea, tenemos un problema. Pero ¿sabe por qué me río yo? Porque es cierto, al final, mire, haya sido histórico que para que alguien llegue, tiene que tener el visto bueno de los dos partidos políticos y no va a llegar nunca. Y le redondeo la idea. Entonces, por eso, esa idoneidad de la persona que estamos buscando, o las 3 personas que deberíamos de buscar, no la vamos a encontrar. Es subjetivo a la idoneidad en los ojos de los dueños de los partidos políticos. O sea, la idoneidad pasa por el color en el cual tengo yo Renato, mi visión. Eso me recuerda una anécdota que la cuento rápidamente. Una vez un amigo me dice, fíjate que voy a participar para magistrado de la Corte, de veras le digo, pero mira, hay que tener... No, si ya me llamaron, que yo voy a hacerme. Y en efecto salió. No, pero mire, yo le voy a decir algo. Pero hoy ayúdenme, porque eso de que la Tierra es plana o es esférica, esa cosa hasta el final del mundo va a estar, ese debate va a estar. Alguna salida debemos encontrar. Vamos a ver, ya viene Tito. Está evitando el debate. Oíme, hay gente que vio hace algunas fotografías, vio hace algunos momentos lo que hizo Orión con la fotografía, los 4 astronautas. La Tierra no es plana, ¿quién se le ha metido que la Tierra es plana? Que hay una orilla y que los océanos salen el agua como si fuera una pila. O que hay verdades absolutas. Es esférica. Es esférica. Si no lo entendemos, sigamos leyendo. Si yo no acabo de entender todavía eso. Miren. En esta coyuntura, concebir la democracia y la representación electoral en los órganos como el Tribunal de Justicia, el Consejo Electoral, sin libre, después del golpe de Estado y de la reconformación de nuestra democracia con los partidos políticos, yo no la concibo. No la concibo. Son 3 fuerzas políticas mayoritarias en Honduras. Aunque ya se determinó que el máximo que Libre tiene fue la mitad del Partido Liberal que se salió, 750,000 votos. Si hay partido con techo en Honduras es Libre, ya no crece. Ya no crece porque ellos mismos se han limitado con su discurso. No convencen a todo ese electorado independiente. Ya los cachos y los liberales también ya han demostrado que tienen su techo. Los independientes ahora tratan de ver quién es el menos malo. Pero yo no concibo un país con órganos electorales sin representación de un partido que ha demostrado que es al menos tercera fuerza política. Ahora... Y que ya gobernó. Y que, bueno, si es que Libre ya gobernó, ya se puso a prueba. Lo otro...
Lo otro, como demócrata, o sacan a Libre y se salen los otros dos e idealizamos los órganos electorales que queremos para que esto se parezca a democracia. Le toca a Arístides Mejía, que ha tenido todos los cargos en el país, menos la presidencia de la República, sumando... aportar criterios enriquecedores a este debate. Lo que sí estamos claros es que Libre está servido. Sí. Está servido en este momento. Está servido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí de nada me sirve que esté servido Libre sin representación electoral y que este país no sea capaz de regularnos, convencernos y crear certidumbre que la alternativa que tenemos en nuestros órganos electorales... Si no hay reforma en la ley, en la Junta Receptora de Votos sigue teniendo representación, libertad y refundación. No, me lo dijo Tomás Zambrano. Cuando se lo dije ayer, Tomás, le digo, yo no concibo la democracia sin Libre representado ahí en esos órganos. No, pero va a tener representación en las mesas, me dice. ¿Es suficiente eso? Él le ratificó antes que nosotros, que estaba servido. Es suficiente. No, y Tomás no me va a desmentir. Tomás no me va a desmentir. Renato, a eso están jugando. Pero va a tener representación en las mesas. Y ahí es donde los fraudes se materializan. Eso le iba a decir. Y con la práctica electoral nuestra, lo más importante es la Junta Receptora de Votos. Aprovechemos la coyuntura. Aprovechemos la coyuntura para ver qué cosa nueva, pero que nos dé certidumbre, sale de esta coyuntura. ¿Tiene la respuesta, Tito? Después de la pausa, después de la pausa. Un minuto más para que se siga concentrando, que el GPT cerebral siga produciendo y nos dé una respuesta que enriquezca Renato, este frente a frente. De la pausa, mire, lo más importante en este momento para uno debería ser la institucionalidad. Eso. Cómo el Consejo Nacional Electoral salta a una verdadera institucionalidad fuerte, con su propio TREP, con su propia tecnología, ya no depender de tercerizaciones y tiene que comenzar el próximo año. Esa debería ser la misión de los políticos en este momento. Esa vista esa forma como te quedó viendo, Tito. Sí, yo... es que la estoy procesando yo también. Yo la estoy procesando yo. Estos son los maestros franceses de Tito, cuyo espíritu se traslada a él para que nos dé una idea de democracia. Porque Francia, la libre, la heroica y ¿qué más? Francia, la libre, la heroica y la fraternal, ¿no? Correcto. Debe aportarnos a la democracia un elemento a través de Tito Mejía, bueno hoy, que no nos permita ir de las brasas al fuego. Gracias por sus mensajes. Brian escribe, si las sustitutas van a ser las abogadas Karen Wandique y Fátima Mena, entonces sáquenme hoy mismo a los mandaderos de Mel y sienten a ese par de damas hoy mismo en los órganos electorales. Ambas son de las contaditas políticas que han demostrado coherencia en lo que hacen. Edgardo Mejía escribe, si son partidistas antes que hondureños, no. Dania Navas, sí, debe garantizarse su derecho igual al partido PINU y DC. Si el Partido Libre no es franco y analizan la verdad de sus acciones, alejan al pueblo de verlos como una opción y una respuesta a nuestros problemas. Urge crear bases sólidas para que el país cambie para bien de todos. La presencia de ese partido atenta para todo aquello que encierre el significado de paz de Honduras y en todo caso que desaparezca Chumpajuca, que es el Lucifer, aparte que en la ley no hay nada que exija que siga ese representante en Ñangaraví, Honduras. Ismael Ochoa escribe, claro que sí, para que exista un balance político, por lo general cuando la derecha está sola en el poder son desmadres administrativos, que solo con revueltas sociales son sacados del gobierno. Por otro lado, como un consejo sano al que no tenga visión de país, no conviene que se rían en público porque es de mal gusto. Otro televidente opina, sería tonto por el Partido Nacional no echarse a Libre en ese momento. Libre tuvo 4 años que no aprovechó. Mel, de animal político, solo tiene lo animal, dice este televidente. Carlos Araque escribe, en aras de la transparencia y por encima la democracia, Partido Libertad y Refundación debe conservar su representante, puesto que es una de las 3 fuerzas políticas más grandes del país. Excluirlo solo pone la realidad y objetivo de los JP, dice televidente. Miguel Zelay escribe, Libre se buscó lo que están pasando, ellos quisieron quedarse boicoteando elecciones, ahora después del fraude en la presidencia, el Partido Nacional se encargará de borrarlos de cualquier institución y así permanecer en el poder, decisión que pasará factura al país en esta frágil democracia.
se le dio la oportunidad a Libre de integrar su representación en los órganos electorales e identificación nacional, y lo que hizo fue convertir a su partido en una amenaza para la democracia. Además quedó reducido a un partido pequeño, como los han habido siempre sin representación. Escriben los televidentes a través de nuestras redes sociales. Siga opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Fíjate que estaba pensando en algo. El debate no se cierne sobre la representación de Libre en el Registro Nacional de las Personas. ¿Sabe qué creo yo? Que la mejor institución que le ha funcionado a la democracia en este país es el Registro Nacional de las Personas. Renato, y yo lo he dicho. Mira, yo lo he dicho ya. Mira, no, los tres lo hicieron. Los tres tipos lo hicieron bien. Han respetado la ley, no ha habido exabruptos, no presionaron el proceso electoral, actuaron conforme a sus funciones. Entonces, ahí no hay... Mire, para que haya juicio político tienen que haber votos y causa. Ahí no hay causa. ¿Y por qué nadie habla de Óscar Rivera? Claro, para hacerle juicio político. Porque se portó... Porque trabajó bien. De conformidad a la ley. Trabajó en orden. Miren cuando se trabaja bien. Es una cosa que nadie había dicho, esto que dicen ustedes. Correcto. Y es una buena reflexión. Mira, lo que yo he escuchado por ahí es que viene Óscar Rivera y le dice a Mel una semana antes: presidente, no se preocupe. Ya tenemos, porque yo me he encargado de eso, de llamar casa por casa a 1.3 millones de hondureños que van a votar por Libre. Dicen que de ahí se rompió la relación de Mel con Óscar y la creencia de Mel que Óscar lo defendería. Miren, yo eso lo llevo entre chisme, realidad, semirrealidad y todo. Pero la verdad es que Óscar Rivera, Roberto Brevé y Rolando Catán nos han demostrado que sí hay hondureños que pueden llevarse bien y que piensan en la democracia. Sin importar su partido político. Sin importar el partido político. Son de partido, ¿verdad? Claro. Y son de partido. Mi respeto para los tres. Esta es la institución que no tiene que ver nada estrictamente con la cuestión electoral. Porque el RNP trasciende lo electoral. Pero hay que remarcar que son de partido, por lo tanto hay gente de partido que se puede portar bien. Correcto. Porque no importa que sea de un partido, si en Estados Unidos los jueces los elige el presidente y normalmente tienen una afinidad partidaria. Lo importante es que una vez que estás en el cargo entendas que te debes a la República. La idoneidad que hablábamos. La idoneidad. No, yo los vi trabajar desde adentro y honestamente hay coherencia, hay orden, hacen sus debates, pero llegan a conclusiones juntos, se alternan la presidencia sin mayor problema, se entregan la información. Honestamente, el registro es una muestra de éxito de que aún el tripartidismo con sus intereses puede llegar a yo les voy a decir otra cosa, obvio. En el mismo sentido. Dígame si no, Ana Paola Hall actuó con total profesionalismo. Ella fue una profesional apegada al derecho, al cumplimiento de la ley. Las circunstancias son las que la metieron en otro problema, pero ella cumplió con la ley. Y también la fallecida Miriam Barahona. Las dos se pegaron a la ley. Mira, y en eso yo me raspo. Y quiero dejarlo bien claro. Yo creo que las actuaciones de Miriam Barahona en el TJE, de Cosette y Ana Paola Hall solo fueron una reacción a lo que estaba haciendo Marlon. A lo que estaba haciendo Marlon. Fue agredida permanentemente. Entonces, yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en eso. Que lo que hizo Cosette, lo que hizo Ana Paola para defender la democracia fueron una reacción a las excentricidades, radicalismos y excesos de Marlon. Yo lo tengo claro. Pero una cosa es que yo tenga claro eso y otra es que la democracia hondureña, que tiene 3 partidos fuertes, se quede sin la representación electoral de uno de los 3 partidos simplemente porque 1 o 2 partidos dicen este es el momento de borrar a la izquierda de los órganos electorales. Yo en eso es donde tengo la duda y el debate. Es subjetivo. Es subjetivo, ya me lo dirás por qué. Escuchemos el punto de vista de Aristide Mejía. Quiero decir eso, una cosita más sobre lo anterior. En el punto de Cosette, Marlon y
Y Ana Paola. Y Ana Paola. Si ustedes ven, Cosette empezó trabajando muy bien, pero luego surgió la controversia, porque se volvió un pleito, en la cual ella tuvo que defenderse, ¿no? Porque era un pleito. Y Cosette, hay que decirlo, es más política que Ana Paola. Ana Paola jugó a apegarse estrictamente y ser neutral, en cierta forma, a la ella asumir la presidencia y conciliar después, conciliar de alguna manera el conflicto, pudo conducir el proceso hasta la realización el 30 de noviembre. Pero dime, ¿qué violación hizo Cosette López para defenderse de los excesos de Marlon? Ninguna violación. Ninguna. Sí. Ninguna. Solo que una fue más política y conciliadora porque tenía la presidencia. Solo que Cosette es más política en su lenguaje, digamos. Pero ella ¿es más mancha brava? Ella, no, sí tiene su de mancha brava. Pero... No. Vamos a ver. Bueno, se va a terminar de molestar conmigo, pero yo me he preguntado, ¿qué violación a la ley en esa gestión hizo Cosette? Ninguna. Me parece que Cosette reaccionó en democracia, solo que con la pasión cachureca que tiene. La pasión, esa es la pasión diferencia. cachureca. La pasión, ella es muy pasional, pero es muy racional también y claro, argumentaba bien. La veo que tiene una buena formación de abogada, pero entró en un conflicto directo, entonces... partidario. Sí, se miró como un poco partidario. Entonces eso fue la cuestión esta. Ahora, yo quiero decir con respecto a lo otro, que era la pregunta que me habías formulado, ¿cómo lo veo yo? Y voy a enfocarlo de otro ángulo diferente al de ellos que me pareció excelente. Es decir, no voy a repetir lo que ellos ya dijeron, tanto Luis León como Kenneth hicieron una puntualización bien precisa de uno de los aspectos. Yo me voy a referir más al aspecto del poder, para que se vea este asunto de otra forma, desde la fase oculta de la luna. Así lo vamos a ver. Miren, si hacemos memoria, cuando se inició la democracia hondureña, se inició con el CNE, que era un órgano donde estaban representados directamente los partidos. Los partidos nombraban a sus representantes ante el Tribunal Nacional de Elecciones. Exactamente. Era una nombración del órgano central del partido. Después se cambió la ley, porque después acuérdense que se introdujo las primarias. Entonces cuando se cambió la ley y yo fui magistrado con una ley nueva y después presidente de ese órgano, se dijo que había que despolitizar, pero siempre el nombramiento de nosotros fue político porque fue en el Congreso. Nosotros hicimos todo por mantener la patarata de la despolitización, aunque en el fondo, ¿qué es lo que se juega en esto? Se juega el poder. Después se hizo la siguiente ley en la que yo participé, yo fui el presidente de la Comisión Técnica del Congreso, ¿y qué era lo que había pasado ahí? La Unión Europea había hecho un análisis en el que dijo, bueno, si Honduras no puede pasar inmediatamente a la despolitización total de los órganos y no puede convertir esos órganos en órganos meramente técnicos, se debe hacer una especie de transición. Acuérdense. Y entonces por eso nosotros diseñamos una ley por supuesto, los que decidían eran los de la Comisión de Diputados, pero nosotros en conjunción con ellos hacíamos la ley, en la que prácticamente los magistrados, o los consejeros, perdón, se elegían en base a las mayorías parlamentarias. Por eso es que Libre, que había emergido con una bancada fuerte, se necesitaba, para ser la mayoría, y Libre tenía que, por la fuerza que representaba en ese momento, tener un representante. No era un regalo, era porque Libre tenía una bancada que obligaba a consultarle a Libre, a pedirle los votos para que se generaran los 2/3 que necesitan para nombrar a los 3 consejeros.
Entonces Libre no prestaba sus votos si no le ponían un consejero a ellos. Claro. Es una mera correlación de fuerzas. Exactamente. Es como dice, Sí. mire, es que no nos confundamos. A veces la gente se confunde entre lo que es ley y poder. Sí. Si nosotros vamos el derecho constitucional es el más político de los derechos. Y Oriou, constitucionalista francés, dice el derecho constitucional no es más que el marco jurídico de los fenómenos políticos. Quiere decir que los fenómenos políticos son los que mandan. Y eso hay que tenerlo presente, no hay que andar con sentimentalismo, con romanticismo en la política. Estoy de acuerdo. Es si tenés el poder o no lo tenés. Sí. De ahí, Ferdinand Lasalle, que decide la Constitución, decía, la Constitución no vale y no existe y explota si no están representadas en él todos los factores del poder. De acuerdo. Es por eso que una Constitución nuestra, como la de 1982, que ha durado hasta ahora, porque es una buena Constitución, tenía que reflejar cuál factor del poder que había antes y que nosotros quitamos, el militar, y todavía tiene artículos donde le da un rol político al ejército. Y fundamental. Y que todavía es importante, porque ya vimos lo que pasó. Sí, que es fundamental. Entonces, y es Sí. un factor de poder el ejército, claro que lo es. Claro. Entonces, la Constitución refleja los poderes de que están constituidos, es el poder que determina el poder constitucional. No al revés, no es lo jurídico que determina lo político. Por lo tanto, ¿qué ha pasado ahora? Ahora simplemente ha vuelto el bipartidismo. Ya no existe el tripartidismo. Ahora Libre ya no es necesario para una mayoría. Por lo tanto, pierde el poder. Porque ¿qué había antes? Y les voy a traer a la memoria otra cosa. Un acuerdo en base a la fuerza que tenía Libre en todos los órganos. Estaba en el registro, en el Tribunal de Cuentas, en todos los órganos que podemos imaginarnos, se habían creado 3 puestos para corresponder a las 3 fuerzas políticas. Pero al esfumarse una de las fuerzas políticas, no solo pierde eso, sino que de repente cuando haya otra elección, va a perder la parte que tiene en la Corte, va a perder la parte que tiene en el Tribunal de Cuentas y en todos lados. Perdés todito, como dicen en la música. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya perdiste. Porque está basado en un poder. Claro. Entonces, ¿qué es lo que en eso podríamos agregar? Pues es lo que tal vez sería deseable, pero esos son meros deseos. Que si se quiere mejorar, pues nombrar personas que sean menos politizadas y que vayan transitando los órganos electorales hacia órganos que estén menos partidizados. Yo no hablo tanto de politización porque es que sean partidizados, que la persona no sea, y esa es la gran lección para aquellos que ahorita han sido destituidos por el juicio que es político, a que la gente también confunde lo que es un juicio político y judicial. Con judicial. Un juicio político no puede generar un problema en la Corte Interamericana, solo un juicio judicial, porque ese sí está tasado, está ceñido por un procedimiento estricto. Y si hay indefensión o algo, te da derecho a ir a una corte internacional. Pero la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en aquel tiempo llegó a la Comisión Interamericana y luego a la Corte. Porque no había juicio político. Ah, es por eso, punto. por eso, no había juicio por eso político. esta vez para destituirlo ocupaban juicio. Y se ocupaba juicio, entonces fue ilegal la destitución. Eso es punto. No había fue ilegal. procedimiento. Es oportuno eso. Todo ese argumento de que esto va a generar un juicio internacional y que le va a costar a Honduras es falso. No. Es un argumento político para confundir o para desestimular o para confundir, o para crear temor. Entonces, todo esto miremoslo desde el punto de vista del poder. Desde el punto de vista del poder, eso es lo que está pasando. Que Libre accedió pero perdió. Y perdió, entonces, y quizás si Libre, como lo ha señalado, y por eso me llama mucho la atención ese argumento, si los representantes de Libre
en estos otros órganos hubieran tenido otro comportamiento, quizá ya estarían así como está Oscar Rivera, que nadie los está quitando. Nadie los tocaría. Nadie los está quitando. Igual. Entonces, esa es mi Pero, conclusión. y yo comparto, perdón Luis. Solo para... Porque Por eso lo mandamos a estudiar a Francia. Para que Por vea el eso poder lo de- mandamos a estudiar a Francia para que nos trajera experiencias de la democracia europea y de Francia. ¿Quién me va a refutar lo que Francia representa para la democracia mundial? Sí, lo que ha creado en derecho y en cuanto a Por poder. favor. Pero Con solo, las revoluciones y con solo todo. añadir ¿verdad? algo Muy bien, a lo que correcto. Tito planteaba. En los últimos 15 meses de este gobierno, de este Congreso, hay que elegir nuevamente a todos los órganos electorales, a los magistrados de la Corte, Sí. elegir fiscal, o sea, Tribunal Superior de Cuentas, todo eso debe quedar electo por este Congreso Nacional. Sí. Bajo la correlación de fuerzas actual, y si se logra mantener el acuerdo entre el Partido Nacional y Liberal, que esa es otra cosa, hay que ver las coyunturas en el tiempo, que eso no podemos predecirlo. Pero si logran sostener el acuerdo, definitivamente este primer borrón de Libre se consolida en los últimos 15 meses de este Totalmente. gobierno. Y por eso yo comenzaba, Renato, y cuando fue mi primera participación, que Libre solo se quedó con un 19% de los votos. Hubo una reconfiguración del poder que aquí se da cada No 4 los años. necesitan. Exactamente. En el Congreso. Entonces, la reconfiguración del poder se da cada 4 años aquí en el país y ya no tenemos el mismo Congreso del 2022 al 2026 porque ahora los votos del Libre ya no suman. Y cuando no te necesitan no te dan nada. Exacto. Cuando no ocupan de usted, no hay participación. Entonces hay que entender que los juicios políticos también son producto de la reconfiguración del poder. Así es en toda América Latina. ¿Por qué han quitado presidentes, Renato? Por cosas mínimas han quitado presidentes porque el poder se reconfigura. Y Kenneth, te voy a dar otro ejemplo, y perdón que te interrumpa, antes de que, para enriquecer. ¿Por qué metían en todo a la DC? ¿Se acuerdan? Claro. Porque no había una mayoría en el Congreso y la DC era la bisagra, Exacto. entonces le daban ese representante siempre. ¿Te acordás de eso? Claro que Cuando sí. yo estuve en el Tribunal Supremo Electoral, el tercero era la DC, porque el Arturo Corrales, que era muy hábil y además aportaba soluciones para la gobernabilidad del país, siempre pedía su cuota política y esa cuota se la daban. Pero cuando ya la DC dejó de ser bisagra, ya no le daban nada. Entonces, eso hay que verlo, es una cuestión de poder. Entonces se reconfigura el poder y cuando... Y si Libre estuviera al revés, haría lo mismo. Haría Si exactamente lo si mismo. Libre trató Exactamente lo mismo. de dejar afuera al Partido Liberal de todas las De formas. todo, sí. ¿Sabe quién salvó al Partido Liberal? Y lo voy a decir aquí. Flores, porque es un gran negociador. Carlos Flores. Carlos Flores. Él salvó porque él siempre negociaba y pedía para el Partido Liberal. Claro. Entonces, y tal vez el Partido Liberal debilitándose, ¿verdad? Claro. Entonces, y otros también, ¿verdad? Ya ni todos han pedido. Entonces, cuando la Corte pasada, mire, al Partido Liberal solo le querían dar 3 magistrados, porque ya estaba disminuido. Entonces el alegato era ese, porque le vamos a dar 4. ¿Sabe cuál fue la solución? Y no voy a decir el nombre. Se metió a un magistrado que, siendo liberal, era amigo de Mel. Sí, era pivote para los dos. Entonces así entró el cuarto. Así entró el cuarto. ¿Quién? Y todo ¿Como magistrado? No vamos a decir el nombre porque es un ¿Me solo estás grande. hablando de Milton Jiménez o me estás hablando de Milton? Bueno, ¿Me estás hablando? Ustedes pónganle nombre. Porque es tu Ustedes amigo pónganle y es mi nombre. amigo también. Entonces, si es tu amigo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay repartición de poder, es según el poder que tienes. Exactamente. Entonces no nos perdamos en eso. Es como dicen en el famoso chiste, que termina la Segunda Guerra Mundial, van a la reunión de Yalta, está Roosevelt, está Stalin y está Churchill, y cada uno quiere repartirse Europa, y dicen que viene representante del Papa, y dice, ¿y a mí qué me van a dar? Entonces dicen, ¿y cuáles son tus ejércitos? ¿Cuáles son los territorios que vos controlás? Le dice. Entonces no le dieron nada, ¿va? Es un chiste. Claro. Es un chiste. No es Pero un chiste, no es un chiste, o no es es un verdad. chiste. Entonces no le dieron Todo nada lo que- porque no tenía tropas en el terreno. No es un chiste. Hoy Tito, puede estar o no usted de acuerdo. Nos ha dicho, la democracia existe, la ley existe. Pero el poder está por arriba de esa, El poder es el poder. de esa democracia. Óiganme.
Oíme. Es que la democracia solo es la reglamentación para acceder al poder y para manejar el poder. Entonces usted decía, Renato, con la premisa y con la pregunta de hoy, entonces, ¿será correcto dejar al libre? Es que es la configuración del poder. Que no es Fueron correcto, los votos no en las urnas los que dejaron a Libertad y Refundación afuera porque ya no lo ocupan. Es complicado las reglas del poder, pero es así. Libertad y Refundación tendrá que hacer profundos cambios a lo interno, reconfigurarse como partido político para poder volver a tener esos mismos lugares que ha tenido y reconfigurarse de cara al 2029. ¿Sabes en qué estaba pensando? En la anarquía que Libre sembró en los últimos tiempos, interrumpiendo 3 meses las sesiones en el Congreso, tomándose carreteras, calles. Consecuencias. Pero hoy estamos descubriendo un elemento que a esta altura yo no lo digiero como cierto o como falso. Perdieron el poder. Y lo otro es valoración ética. Perdieron el poder y ahora vamos a lo ético. Sí. Si es tercera fuerza política, ¿por qué dejarlo fuera de los órganos electorales? Porque para mí la democracia es inclusiva. No, claro. No es aprovecharse del poder para ejercer el poder. Renato, pero la historia del mundo nos demuestra lo ideal. De ahí nace esa frase, que Renato, quien tiene poder no ejerce el poder. Ahí está. Renato, hay una cosa, y yo entiendo tu punto de vista porque te conozco y sé que sos un hombre con mucha ética y sos un cristiano creyente, y el cristianismo es inclusión, es amor, etcétera. Y los derechos de las minorías también deben ser respetados. Los derechos de las minorías. Una verdadera democracia tiene que tomar en cuenta a las minorías y tiene que darle su participación a las minorías, porque la democracia trata de la libertad para todos, de los derechos para todos, de la mejoría para todos. No es el sentido de la democracia que el que gana agarra todo en detrimento de los que perdieron. Pero esa es una valoración ética, no es una valoración política. Lo político tiene que ver solo con el poder. Pero creo Entonces, por ahí quiero decir, no es que sea malo o bueno que dejen al libre. Ese no es el punto. Es, ¿tenés poder o no tenés poder? Pero tener poder sin ética también es un problema. Entonces, digamos, yo pienso que hay que plantear algo. Libre está en situación de vulnerabilidad. Y tratando de hacer una reflexión en este momento de haber visto a Libre en una situación de tanta vulnerabilidad, yo no lo recuerdo. O sea, Libre entró como un huracán, generó presión en calles, manifestaciones, le dobló el brazo al bipartidismo, se metió en el proceso y llegó a gobernar. O sea, Libre fue, como dirían los hipotes, un camión sin freno en la Moramulca, ¿va? Mira, sin votos llegó a la presidencia del Congreso. Se metió como un huracán violento por la naturaleza, sin ética. Y ahora lo que pedimos nosotros con Libre, para que lo entienda Ricardo Salgado, el grillo, ahora somos los demócratas que estamos pidiendo un poco de ética con Libre. Ahora, la ética que no tuvieron. Pausa y volvemos y luego vamos contigo. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes. Marco Matamoros escribe: por el bien de la democracia, la paz social y el balance político, si tiene que estar el Partido Libre, por respeto a los acuerdos políticos previos. No soy de Libre, pero siempre en la caminata deberá haber cuestas para ver cómo las superamos. Comerciante Hernández opina: la gran pregunta es, ¿habrá en Libre una persona equilibrada, capaz de desprenderse de las influencias de Meli y plegarse a lo que dice la ley electoral? Recuerden que siempre buscarán vacíos y si no los hay, los crearán. Son algunas de las opiniones. Gracias por haber enviado sus mensajes. Son las 9 y gracias a nuestra productora general de noticias, Alejandra Andino, porque me ha permitido que les conceda 1 minuto 5 segundos por cada uno para dar el comentario final. Esto es democracia. El próximo problema que se nos avecina es esto que hemos planteado hoy. Ya nos hartamos de los problemas.
Yo quisiera tener un tema económico hoy, pero no. Mientras la democracia y su sistema electoral no lo resolvamos, va a repercutir en lo económico. Esto es fundamental para Honduras. Comentario final, Tito Mejía. Bueno, creo que se ha analizado este tema de varios ángulos y la lección que hay que recoger es que a 45 años de haber vuelto a la democracia, los hondureños tenemos siempre un gran desafío y es seguir construyéndola, porque la democracia en realidad no es un adquirido. Lo vemos en países de larga tradición democrática, han tenido crisis y por lo tanto países que tienen problemas económicos tan grandes como el nuestro tienden a tener institucionalidad débil y democracia débil por ende. Y por lo tanto, cada vez que hay una crisis como esta, tenemos que ser moderados en hacer los correctivos, pero no utilizar esos correctivos para ir más allá de lo que se necesita para hacer el ajuste. Así que eso es lo que yo diría para el momento actual. Luis León. No, agradecido Renato, fue muy valioso la conversación de hoy. Yo creo que debemos seguir construyendo institucionalidad y democracia. Y lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir hoy, las minorías también cuentan. Cuando se creó el Consejo Electoral en tripartidismo, dejaron fuera al Partido Salvador de Honduras. Cuando merecía representación en la institucionalidad, dejaron fuera a la democracia cristiana que merecía representación, y Libre fingió representantes de otros partidos para meter los suyos. Hoy venimos y pedimos que se respeten las minorías, que se aplique la ética política, pero sobre todo, que todos estos políticos que tienen una cuota de poder, no se les olvide, el poder se termina. Hacer las cosas bien, que lo hablamos como en el registro, vale la pena. Violentar la ley pasa factura. Mire, juicios políticos, partidos reducidos, democracia golpeada. Así que hoy que se tiene el poder nuevamente, hagan las cosas bien por el interés social y colectivo de Correcto. todos. Y a esos grandes intelectuales de Libre, ojalá que aprendan la lección. Hoy los que ustedes han satanizado abogan por ética, aunque no tengan poder, que permanezcan en la representación electoral. Kenneth Madrid. De acuerdo, Renato. Mire, yo soy un fiel defensor del derecho de las minorías. Yo creo que siempre las minorías deben de tener su espacio. No sé si en esta reconfiguración del poder les va a ajustar ya para mantener su representación en los órganos electorales, pero sí yo espero, Renato, que esto marque un camino y que la discusión de todas las reformas electorales que son el año 2025 tengan a Libertad y Refundación incluido, para garantizar esa pluralidad que debe existir en la parte política y construir un país donde todos contemos y no fomentemos lo que tuvimos en el cuatrenio anterior, sino que al contrario, nos hermanemos y lancemos hacia el camino de tener una institucionalidad fuerte que nos garantice a nosotros que la democracia será nuestro camino de aquí a los próximos 50 años. A todos muchas gracias, buenos días.